ciclo. Mi nombre es Cristel Gallegos. Y continuando con los Clinical Days, y siendo la primera ponencia que voy a dar en el comité, me ha tocado la parte introductoria pues, de esta semana respecto a los temas del órgano del riñón, la morfología renal en este caso. Pero antes voy a introducir en forma general lo que va a ser el caso clínico de esta semana. Y bueno, luego ya nos centramos en lo que es morfología renal. El caso clínico voy a detallarlo, ¿ya? En la afiliación, el paciente es un paciente de sexo masculino, varón de 22 años, el lugar de nacimiento Huaraz y de procedencia Huaraz también, en el que vive. La ocupación es estudiante, tiene antecedentes familiares como de origen materno de su madre, que es hipertensa. 2 tíos fallecieron de la enfermedad renal y no refieren causa. 2 sobrinos con hematuria, edemas y hipoacusia. Los antecedentes patológicos, del paciente es que tuvieron hipertensión arterial desde los 6 hasta 6 años, desde los 6 años, síndrome nefrítico a los 7 años de edad. Y la medicación habitual es de losartán, enalapril y epinorolactona para su tratamiento. En la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad es 1 año, el inicio fue insidioso y el curso es progresivo. El paciente actualmente refiere que tiene un cuadro con edema de miembros inferiores asociado a orina espumosa, pérdida progresiva de audición y astenia. Aquí en el examen físico se detalla que tiene la presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, es decir que tiene una baja presión arterial. La frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 18, la saturación del oxígeno 98% y su talla y peso regular, ¿no? En resumen, por este lado, se detalla que tiene un estado regular general, de igual manera el estado de nutrición y el estado de hidratación. Es afebril, tiene palidez respecto al sistema cardiovascular, tiene ruidos cardíacos, no tiene soplos, sus ruidos cardíacos rítmicos y no tienen soplo. El sistema nervioso central está lúcido, no tienen signos meningios, ningún daño aparente en el sistema nervioso central. Resaltar que tiene edema en los miembros inferiores. La ampliación de la anamnesis es la persistencia de edema de los miembros inferiores y la pérdida de peso mayor a 5 kilos durante el año. Luego es derivado a otro hospital para el manejo y soporte nutricional. En los exámenes auxiliares, ya respecto de la orina, su orina es un poco ácida, con el pH de 5.5 y tiene proteínas en la orina. O sea, tiene proteinuria, ¿no? En este caso, el perfil lipídico, la creatinina, la urea, a través del tiempo, con respecto a la fecha, hasta su última fecha, la creatinina ha solido aumentar y la urea ha solido disminuir. En el caso de la proteinuria, en 24 horas, también, en su inicio tuvo un grado mayor, una cantidad mayor de proteinuria, hasta su fecha más reciente, que disminuyó. Y la albúmina ha solido mantenerse durante estas fechas. Otros exámenes respecto al perfil lipídico, aquí se demuestra que el colesterol está aumentado y por un posible enfermedad inmunológica, se descarta, resultando en su examen inmunológico negativo, ¿no? Y se presenta también que el paciente ha realizado una ecografía renal, en el cual el riñón derecho tiene unas medidas de 110 por 90 centímetros y 19 milímetros, que en este caso sería el grosor. El riñón izquierdo de 105 por 95 centímetros y 21 milímetros de grosor. No presentan ni quistes ni hidronefrosis. En el caso de las interconsultas, en el área de otorrinolaringológica, presenta hipoacusia neurosensorial bilateral moderada, y en el caso del área de oftalmología
presenta una córnea clara en ambos ojos, degeneración periférica superior en ambos ojos, y se evidencia una elevación por el oído derecho. Se realiza también una biopsia renal y de acuerdo a esta microscopía óptica, se presenta un diagnóstico clínico de un posible síndrome nefrótico. Y acá, un poco más detallando, en el caso del corte histológico, los glomérulos con un número 18 y el número normal de glomérulos no presenta ninguno. La celularidad, un mínimo incremento de mesangial, de células del mesangio difusas, membranas basales con engrosamiento irregular y la cápsula de Bowman ligeramente engrosada. En el caso de los intersticios y túbulos del riñón, presenta atrofia y fibrosis e incluso inflamación. Y los vasos yuxtaglomerulares tienen un engrosamiento de 10 células yuxtaglomerulares de un promedio leve a moderado. En conclusión, en respecto a este corte histológico, esta biopsia, existe un engrosamiento difuso irregular de membranas basales glomerulares. Bueno, estos serían las imágenes de la biopsia en ese corte histológico en microscopía electrónica, y este sería ya la tinción del corte histológico con tinción de paz. Y ahora sí, ya este es un resumen general de lo que va a ser la historia clínica del paciente. Y ahora sí nos vamos a centrar en la parte más básica de esta primera ponencia, que es la morfología renal. Y para eso vamos a detallar el índice que vamos a tener el contenido de esta ponencia en respecto a la parte anatomía y la parte histológica. En la parte anatomía vamos a hablar de la arquitectura, la fascia renal, los segmentos y estructuras relacionadas, y la parte histológica ya pues son cortes histológicos propiamente dichos y lo vamos a señalar. Y bueno, empezando así con lo que es la arquitectura renal, nuestros riñones son un órgano par, retroperitoneales, es decir, que se encuentran detrás del peritoneo, que es una membrana que recubre esta cavidad peritoneal y alberga las principales vísceras como son el intestino, el estómago, el vaso y el hígado. Por ejemplo, acá podemos ver este recubrimiento que es el peritoneo, y en contacto o el corte de este peritoneo se encuentra detrás el riñón. El riñón pertenece al sistema genitourinario. Recordar que el riñón tiene la función de originar o formar la orina a través del ultrafiltrado del plasma. Y gracias a esto equilibrar o regular los líquidos corporales, en especial los elementos, por ejemplo, los electrolitos, que ya dependen de los mecanismos fisiológicos que el cuerpo requiera, ¿no? Los riñones, bajo nuestro contexto, tienen un aspecto de frijol, tienen unas medidas, entre ellas la altura de 10 centímetros, el ancho de 5 centímetros y el grosor de 2.5 centímetros o 3. En este borde medial, el borde más proximal al riñón, en la línea media, encontramos la incisura renal, que es el hilio renal. Es una puerta de entrada a lo que son las estructuras como la arteria, la vena renal y la salida de la pelvis a convertirse en uréter, que mide aproximadamente unos 25 a 30 centímetros. Y dentro de ese riñón, pues, va a estar la cavidad renal, el seno renal, que es una cavidad en sí que alberga estas tres estructuras. Bueno, pero lo vamos a ver más detallado cuando exista un corte longitudinal de este riñón. El color en sí del riñón es un marrón rojizo, cuando el tejido es fresco, ¿no? El tejido es vivo, y puede pesar el riñón entre 140 gramos a 150 gramos. Respecto a la ubicación del riñón y ya en relación a la columna vertebral, que puede referenciarse por rangos, el riñón izquierdo y derecho difieren un poco, y en sí ambos riñones pueden parecer iguales, pero realmente sí existen diferencias. No son tan significativas, pero las hay. Por ejemplo, en el riñón izquierdo se ubica entre la vértebra torácica 12 hasta la lumbar 3, y el riñón derecho un poco más abajo, de una vértebra lumbar 1 hasta las primeras vértebras lumbares, entre la 1 hasta la 4 o 1 hasta la 3. Puede variar.
¿Y por qué se ubica? Pues por el riñón, ¿no? Existe aquí arriba del riñón derecho existe la víscera, que es el riñón, el órgano, que es relativamente más grande, por eso es que ocupa y desciende el riñón. Nuestros riñones, por ejemplo, en el caso del riñón izquierdo, suele ser más largo y estrecho. En el caso del riñón derecho, suele ser más pequeño y ancho. Cuando nosotros realizamos una inspiración profunda, el diafragma suele descender o desplazar al riñón unos 2 a 3 centímetros hacia abajo. Los riñones, recordar que también no suelen palparse. Bueno, cuando un riñón es sano, no suele palparse y si en el caso se pueda palpar, es porque puede presentar nuestro riñón engrosamiento o aumento de tamaño. Pero también un riñón sano podría palparse, sí, podría haber palparse porque, bueno, he leído en algunos autores que si tú manejas una maniobra adecuada con experiencia, podrías palparlo, pero no suelen hacerlo. Ahora sí, en cuanto tenemos, por ejemplo, aquí un corte longitudinal de un riñón y podemos ver claramente las estructuras un poco más internas del riñón, al menos visibles aún. Y vamos a empezar desde la parte más exterior del riñón, de la superficie renal, que acá no le menciona, pero existe. Existe una pequeña membrana fina, bastante delgada, que es conocida como la cápsula renal. Esta cápsula renal va a recubrir todo el riñón, toda la superficie del riñón. Y dentro de ella, ¿no? Adyacente a ella, recién vamos a encontrar a la corteza renal. La corteza renal es bastante amplia, es de aspecto glomerular porque pues, nos presentan los glomérulos en este nivel y tiene bastante cantidad también sanguínea de sangre, contenido sanguíneo porque pues acá están los glomérulos en sí. La médula renal, que se encuentra debajo de la corteza renal, tiene aspecto de pirámide, ya que pues, la corteza renal forma tabiques en la médula renal y por eso es que se tornan con un aspecto de pirámide. Y por eso es que también se lo conocen como pirámides renales. Entre las cantidades pueden ser de 5 hasta 6 y el vértice de estas pirámides renales en la médula van a encontrarse lo que es la papila renal o dar origen a la papila renal. Luego estas mismas van a dar origen a lo que son los cálices menores y la agrupación de estos cálices menores van a dar a los cálices mayores. El cálice mayor va a dar origen a lo que es la pelvis y ya la pelvis, la salida de la pelvis va a dar origen al uréter. El uréter que, bueno, transporta la orina del riñón hacia la vejiga. Y aquí, por ejemplo, otra vez podemos encontrar a lo que es el hilio renal. La entrada en sí no es una cavidad, es la entrada a estas estructuras y el seno renal que alberga esas estructuras. Bueno, todo esto es un corte longitudinal, no es un corte transversal, pero ahora quiero detallar un poco respecto a estos elementos que los diferencian también entre ambos riñones, derecho e izquierdo. No suele ser muy grande la diferencia, pero les puede ayudar cuando, por ejemplo, tienen que indicar al riñón, un elemento del riñón, pero en un riñón real, o sea, en un examen práctico. En un examen práctico pueden confundirse con la arteria y la pelvis, por ejemplo. La vena no, porque la vena suele ser siempre más grande. Y bueno, entonces no podrían descartar a la vena, pero en este caso la arteria y la pelvis sí podrían confundirse. Entonces, cuando, por ejemplo, nos den primero un riñón de esta manera, así tal cual, un riñón completo, y nos den esas estructuras por fuera. ¿Cómo podemos diferenciar principalmente entre la arteria y la pelvis? Bueno, aquí les he traído esta simulación que tiene 4 ejes, anterior, posterior, superior e inferior, de estos elementos. En este caso, por ejemplo, la arteria, disculpen. El riñón derecho, acá está, el riñón derecho, tiene por la parte más anterior
a la vena renal. La vena renal es la parte más anterior que tiene el riñón, y detrás de la vena renal recién va a estar la arteria renal. Y siempre la pelvis va a ser la parte más posterior. En ambos casos, la derecha y la izquierda, siempre va a ser la parte más posterior. En el caso del riñón izquierdo, la diferencia nada más va a ser que la arteria renal siempre va a estar en la parte anterior superior de esta distribución en respecto a sus tres elementos. Y la vena renal siempre va a ser la parte más anterior, y bueno, la pelvis siempre va a ser la más posterior. En este caso, nosotros, si tuviéramos un riñón completo, tal cual así, ¿cómo nos ubicaríamos en la parte, que realmente en la parte anterior y posterior? Porque podemos confundirnos que la arteria renal tiene, por ejemplo, como en esta imagen se puede ver, arterias accesorias anteriores y posteriores. Entonces podemos confundir que una arteria renal, por estar en la parte posterior, puede ser, podemos confundirnos que esta arteria renal puede estar en la parte anterior, pero no es así. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Cuando encontramos a una pelvis completa, así tal cual como en esta imagen. Si encontramos en la pelvis completa, significa que estamos en la parte posterior, en la parte posterior, y que detrás, si podemos encontrar una arteria, sería una arteria accesoria de la arteria renal. Pero entonces en esta imagen pues no tiene coherencia, ¿no? Pero en sí esta imagen podría ser referencial a lo que estoy diciendo, solamente para quizás estructurar mejor las imágenes, lo colocan de esta manera. Pero de aquí, como vemos una pelvis completa, esta sería la parte posterior, y de aquí hacia adelante vendría a ser recién la parte anterior. Es decir, que estas estructuras deberían estar adelante de la pelvis y no detrás, ¿no? Pero podría ser que sea una referencia, ¿no? Lo dibujan así, pero en sí, en la realidad, no vendría a ser esta la parte anterior. O sea, esto es esencial, la parte posterior en sí, la parte posterior. Bueno, ahora respecto a la vascularización del riñón, acá también existen algunas diferencias y lo vamos a detallar. Aquí empezando con las arterias de la arteria renal. La arteria renal en sí, que es de origen a partir de la aorta abdominal, la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. La arteria renal derecha siempre va a ser más larga que la arteria renal izquierda. ¿Y cuál es la particularidad? Que esta pasa por detrás de la vena cava inferior. Y en el caso de la vena cava inferior va a dar origen a la vena renal derecha y la vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda también tiene una particularidad, que es el cual pasa por detrás de la arteria mesentérica superior, o también podríamos decir que está entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Entonces, repitiendo, la arteria renal derecha es mayor que la vena renal izquierda. En el caso de la vena renal en sí, la vena renal izquierda es mayor que la vena renal derecha. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si me logran entender o tienen alguna pregunta, lo pueden decir. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Me pueden escribir o un audio, no hay problema. Sino para continuar, porque igual luego les pregunto unas preguntas pequeñas, cortas, sencillas, pero les voy a preguntar más adelante si tienen alguna pregunta. Entonces vamos a continuar, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces continuamos. Ahora, ahora sí vamos a pasar a lo que es la fascia renal. Respecto a la fascia renal, es más que nada un tejido de soporte, que ya recubre también al riñón, pero le va a dar protección porque va a estar añadido, o dentro de esta va a haber una grasa que recubre todo el riñón, conocida como cápsula adiposa, perdón, o grasa perirenal, que se encuentra por hecho de estar alrededor del riñón.
y en este caso va a separar la glándula suprarrenal, va por un tabique delgado, no es que esté directamente en contacto con el riñón, las va a separar. Esta grasa misma y también pues la fascia, también conocida como fascia de Garota. Existe una particularidad entre esta fascia, es debido a que, por ejemplo, esta fascia está recubriendo todo este riñón así, tal cual. Pero existe una particularidad, que en la parte superior, la fascia de Garota va a unirse con otra fascia, pero la fascia del diafragma. Ese debería ser el diafragma y se uniría con la fascia del diafragma. Entonces, la fascia por arriba o en el polo superior es que está cerrada, a diferencia que cuando en la parte inferior la fascia está abierta y se une con la cresta ilíaca, el hueso ilíaco, se une pero abierto, o sea, está unida, abierta, tal cual. Unida pero está abierta. En el caso del polo superior va a estar unida y se va a cerrar y se va a confundir incluso con la fascia del diafragma, pero está cerrada. Esa sería la característica de esta fascia renal. Continuando en este punto, ahora vamos a hablar de segmentos y estructuras relacionadas. Los segmentos suelen ser cinco segmentos ya definidos en la superficie del riñón. Uno de ellos es el segmento superior, el segmento anterior superior, el segmento anterior inferior y el segmento inferior como el segmento posterior. 5 segmentos. Gracias a estos segmentos nosotros podemos localizar estructuras relacionadas que en la parte anterior principalmente se ubican y son los órganos mismos, las vísceras como el hígado y los intestinos. Entonces, en referencia a estos segmentos, voy a detallar qué segmentos se encuentran, qué estructuras se encuentran en cada segmento de los riñones. En el caso del riñón derecho, pero antes, acá podemos observar que existe este recubrimiento que es el peritoneo. Este es el peritoneo. Todo esto es el peritoneo y hay áreas que están sueltas, áreas que no los tienen, ¿no? Áreas libres, que nada más se encuentran junto a la superficie del riñón. En este caso, el riñón derecho, el segmento superior. En el segmento superior vamos a encontrar a la glándula suprarrenal derecha. No va a haber un peritoneo exacto que los divida, ahí no, simplemente podríamos decir que está dividido por un tabique. Pero continuando, con el segmento anterior superior, sí va a haber el peritoneo que va a dividir al hígado del riñón. ¿Ya? Entonces, detrás de este peritoneo recién va a estar el hígado. En este caso, el segmento anterior inferior. Vamos a encontrar al ángulo cólico derecho, que es del intestino grueso, libre. Existen, sí, segmentos de órganos, como por ejemplo en el intestino grueso, que sí se encuentran libres y no tienen un peritoneo completo o el peritoneo los recubre a ellos y topan con el riñón. En este caso estarían libres y sí estarían en contacto a la superficie del riñón. En este caso, el segmento inferior, aquí podemos ver también que otra vez está el peritoneo y esta los recubre y los separa el intestino delgado del riñón. Ahora, en el caso del riñón izquierdo, los segmentos, acá hay un poco más cantidades de estructuras que los van a dividir. Empezando con el segmento anterior superior, vamos a encontrar el estómago, al vaso, que lo va a dividir el peritoneo, porque este viene a ser el peritoneo. Ahora hay otro órgano que en particularidad no lo tiene, y acá está el páncreas, y se encuentra en la estructura también anterior y superior, y es que el páncreas tampoco está separado de un peritoneo, por lo que es considerado un órgano retroperitoneal, igual que el riñón, porque no hay ningún peritoneo que los divida. Entonces se encuentra en contacto con la superficie del riñón. Al igual que el ángulo cólico izquierdo del intestino grueso. Ahora, existe también una parte del colon transverso que se encuentra en el segmento anterior inferior y no está recubierto de peritoneo. Y el yeyuno, que en este caso sí está recubierto de peritoneo y se encuentra en el segmento inferior.
El yeyuno entonces sí está recubierto por peritoneo y los divide. Ahora, recién vamos a pasar a la parte de histología y vamos a hacer unas preguntas. Aquí, a ver, acá hay una pregunta. Ya, pero ahora sí vamos a contestar las preguntas porque ya acabamos la primera parte de anatomía y vamos a hacer preguntas y contestar si en el caso tuviese. Aquí me pregunta, ¿el riñón derecho dijiste que era más pequeño y ancho? Sí, aquí está. Es cierto, el riñón derecho, aquí lo he dibujado, ¿no? Sí, el riñón derecho sí es más pequeño y por ser más pequeño parece más gordito, más ancho. Y el riñón izquierdo es más largo, pero es un poco más estrecho, quizás así, más delgado, por así decirlo. Y el riñón derecho sí, tal cual como mencionas, es correcto, y se ubica un poco más inferior respecto al riñón izquierdo, en aproximadamente estas vértebras, entre el L1 y el L4. ¿Sí? Es debido al hígado, recuerden siempre. Al hígado lo desplaza un poco más abajo por el tamaño que tiene el hígado. ¿Alguien más tiene otra pregunta, chicos, para terminar esta primera parte? O si no, voy a preguntar algunas, pero son bien sencillas, o sea, al menos creo que por lógica pueden sacar. ¿Alguien tiene más otra pregunta? Bien, entonces yo voy a hacer unas preguntas, pero pequeñas y sencillas. Mencioné ¿cuál es la diferencia entre ilio y seno renal? Es una pregunta de pretest y también los he mencionado. El ilio y el seno renal no son iguales. ¿Y cuál vendría a ser las diferencias entre el ilio renal y el seno renal? ¿Alguien puede decirme? Puede decirme el seno renal es tal y el ilio renal es tal también. O la diferencia en sí principal. Entre ilio y seno renal. Acá está, este es el ilio renal. El ilio renal es este y el seno renal sería este. Entonces, ¿alguien podría decirme cuál es la diferencia? Ya, el seno renal es una cavidad que alberga estas estructuras y el ilio renal es una incisura o una puerta de entrada, por así decirlo, a estas estructuras. La vena, la arteria y la salida de la pelvis renal. Es así, incisura renal es el ilio renal, no es una cavidad, y el seno renal en sí es una cavidad que alberga esas estructuras. Ahora otra pregunta, ¿alguien, saben, los riñones suelen palparse o es que no pueden palparse? ¿Pueden palparse los riñones? ¿O suelen palparse? No, no se pueden palpar. Muy bien. Gracias por lo que todos contestaron. ¿Quién es más largo? ¿La vena renal izquierda o la vena renal derecha? Aquí en esta imagen, por ejemplo, ¿quién es más largo? ¿Vena renal izquierda o vena renal derecha? La vena renal izquierda. ¿Qué particularidad tiene esa vena renal izquierda? Aquí en la imagen también se ve bien fácil. Y también hay una particularidad también en la arteria renal derecha. O sea, una característica, la ubicación. ¿Dónde se ubica la vena renal izquierda, por ejemplo? O una referencia de la vena renal izquierda, que es más larga que la vena renal derecha. Pasa por detrás de la arteria mesentérica superior. Muy bien, Elian. La arteria renal derecha y la arteria renal izquierda, ¿quién es más larga? Aquí un poco la imagen confunde, pero hay una que es más larga, la arteria renal derecha, pero podrían sacarlo también por el mismo eje, el eje de la aorta abdominal, donde se encuentra. ¿Quién sería más larga, la arteria renal derecha o izquierda?
la arteria renal izquierda o derecha. La arteria renal derecha es la más larga, ¿ya? Es así la distribución, pero aquí no aparece, ¿no? Pero la aorta abdominal, por ejemplo, está más apegada a la arteria renal izquierda, ¿no? Y toma más tiempo, más longitud, no es tiempo, a la arteria renal derecha en irrigarla. Y pasa por detrás de la vena cava inferior. Ahora continuando ya con esto. Si la pelvis, la estructura de la pelvis puede verse completamente en qué está anterior o posterior. ¿Cuál es la referencia a la ubicación de ese riñón? ¿O qué cara es, perdón? La cara anterior o posterior, si podemos ver a la pelvis completa. Al ver a la pelvis así, tal cual como la pelvis renal, completamente así, tal cual. ¿Esta qué cara sería? ¿Anterior o posterior? Si estamos viendo la pelvis completa, así, tal cual. La pelvis vendría a ser la cara anterior o posterior. Elian, ¿puedes tú contestarme, por favor? Tú me respondió la última vez. O alguien que me pueda responder si es la cara anterior o posterior. Y esta ya sería la última para continuar. La cara posterior, muy bien. Sí, siempre la cara posterior. Hay una pelvis completa, no nos confundamos por esta imagen. Yo diría que esta imagen está mal dibujada, pero por temas de referencia, ¿no? Para mantener la estructura, señalar, todo eso, la han puesto como si fuese más posterior, porque en sí la pelvis completa se ve la parte más posterior. Podemos confundirnos que podría haber una vena accesoria, perdón, una arteria accesoria, incluso también una vena accesoria posterior, pero no va a ser la vena o la arteria principal, porque siempre van a estar en la parte más anterior, de acá hacia adelante, la parte más anterior. Ya, entonces, continuando en la parte histológica, y aquí también vamos a señalarlo y señalarles y le voy a preguntar más adelante. Previo a esta, la parte de histología renal, tengo que darle alguna información básica, que también es parte de la estructura histológica del riñón, y no olvidar que siempre hay una estructura principal funcional en cada tejido, y en este caso el riñón tiene la nefrona. La nefrona es esta misma estructura que les presento, cual tiene al glomérulo, que se encuentra en la corteza del riñón, y los túbulos, que se encuentran en la médula, y estos conjuntos de túbulos van a formar a lo que son los rayos medulares. Ya detallando un poco más a la nefrona, el glomérulo está, por ejemplo, acá también el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, la asa de Henle, la asa descendente delgada de Henle y la asa ascendente y gruesa de Henle. Y en caso del glomérulo, hay una característica que los tiene y conforma una estructura completa conocida como corpúsculo renal, esta misma. Y acá podemos ver a lo que es el glomérulo, pero adyacente a ella podemos ver otras estructuras que, bueno, están detalladas, y en sí todo esto vendría a ser el corpúsculo renal. Dentro de este corpúsculo renal hay una estructura también más específica, importante, que tiene estos tres elementos: la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Estos tres elementos van a constituir al aparato yuxtaglomerular, que tiene la función de regular la presión arterial, ya que estos componentes presentes actúan como quimiorreceptores, detectando el oxígeno principalmente o el CO2 de la sangre, ¿no? Y gracias a esto van a regular. Ya también que algunas células aquí también son vasoreceptores, secretan renina, ya, como las células yuxtaglomerulares, que regulan esta presión arterial. Bueno, en ese es el caso de un poco de información de la fisiología del riñón.
Y ahora en la estructura, detallándolo aquí, que esto es importante para que luego identificamos las otras estructuras que, en cortes histológicos. Esto es la mácula densa, tal cual lo señala. Adyacente a ella, ¿no? El túbulo distal. El túbulo distal tiene sus propias células y diríamos que la mácula densa es un conglomerado de estas células sobrepuestas unas con otra que pues la tornan oscura a esa área específica del túbulo distal. Podría ser, por eso es el nombre, pues mácula densa, un poco teñido, disperso, sí. En este caso, adyacentes a ellas va a estar las células yuxtaglomerulares y debajo de ellas, que en un corte histológico ya no suelen verse porque son bien pequeñas, las células mesangiales extraglomerulares. Eso es en sí los tres componentes del aparato yuxtaglomerular. Luego acá vendremos a ver la arteria aferente, la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo en sí, los podocitos, los capilares glomerulares. Estos vendrían a ser los podocitos. Y capilares glomerulares, el espacio de Bowman y las células mesangiales intraglomerulares. Estas células de aquí son conocidas como las células parietales, y constituyen a la hoja parietal del glomérulo, de la cápsula de Bowman, disculpe. En este caso, todo esto, las células parietales, el espacio de Bowman, células mesangiales intraglomerales, podocitos, y las demás células son el corpúsculo renal, tal cual, así de simple. El aparato yuxtaglomerular es solamente estos tres elementos. Ahora, continuando, esta es una imagen ahora sí real, histológica del riñón, de un riñón sano, y vamos a detallar cada estructura como referencia a la primera imagen y luego ya las demás vamos a terminarlo juntos. Y empecemos con esta imagen, bueno, que es aquí tal cual. Así, primero les señalo de esta manera, todo este es el glomérulo, adyacente a todo este fondo son los túbulos renales. ¿Existen diferencias entre los túbulos renales? Sí, porque existen dos túbulos renales, tubo contorneado proximal y distal. Tinción, Dana me dice tinción hematoxilina vacina. Sí, está bien, es correcto. Ahora, señalando una por una, desde la parte más externa hasta la parte más interna. Y en sí, todo esto, todas estas células que hemos visto, que estamos viendo acá, esta capa delgada, pero en sí son células, con sus núcleos bien delgados, y la parte más externa del glomérulo, son, tal cual esta imagen, las células parietales. Así, similar el dibujo, tal cual. En sí, las células son células parietales, pero la estructura es conocida como hoja visceral. Perdón, la hoja parietal. La hoja parietal. La hoja visceral es la parte más interna, es como también una envoltura de células, pero realmente no se ven, es muy delgado, que el corte histológico no lo puede identificar así como un borde bien hecho, no se identifican, pero existen, sí existen, y la estructura también se llama hoja visceral, pero en este caso es hoja visceral, tal cual. Entonces, aquí este espacio es el espacio de Bowman, pues es una luz blanca y se llama espacio de Bowman. Es bastante sencillo de identificar. El espacio de Bowman, la hoja visceral, que es la parte más interna, y la hoja parietal, la más externa. Hasta ahí, estos tres elementos constituyen a la cápsula de Bowman. Son tres elementos bastante sencillos. Y ahora sí, detallando la parte más interna, sí hay diferencias. Hay muchas células en la parte interna, pero las que vamos a identificar por la tinción y por el núcleo van a ser a los núcleos de los capilares glomerulares y a los podocitos. Nada más. Hay células mesangiales e intraglomerulares, sí hay, pero no se identifican muy bien. No se pueden identificar. Pero solamente identificando lo que son, a los que son nada más los podocitos.
voy a poner punto láser. A ver, aquí las células más teñidas van a representar, como por ejemplo estas, los núcleos de los capilares glomerulares. Estas células bien teñidas. Las células más pálidas, como por ejemplo esta, van a representar a los que son los podocitos. Los núcleos más teñidos van a representar a los núcleos de los capilares glomerulares y las células pálidas a los podocitos. Todo este aspecto de fondo de esta parte interna, como si fuese un poco difuso en la imagen, es la matriz de las células mesangiales, pero las células mesangiales no las podemos diferenciar muy bien, solamente los podocitos como células pálidas y las células teñidas, que en sí son los núcleos de los capilares glomerulares. Los espacios en blanco van a ser la luz de los capilares glomerulares, que están cercanos a los núcleos, ¿no? Cercanos a los núcleos. Pero en sí serían así, tal cual. Las células más teñidas vendrían a ser los núcleos de los capilares glomerulares y las células pálidas, los podocitos. Ahora, con ya todo esto que hemos mencionado, les voy a señalar para que me puedan identificar, al menos solamente estos elementos, pero en esta imagen, porque está un poco más amplia y se puede ver mejor. Y quiero que me mencionen qué estructura, qué célula es. Empezando de la parte más exterior. Esta estructura, ¿qué estructura es la que estoy señalando? Esta, la número 1. ¿Alguien me puede decir qué estructura es esta? La hoja parietal. Sí, la hoja parietal, correcto. Es la hoja parietal. Esta estructura de acá, la parte más interna, es bastante sencillo. Es la hoja. El espacio de Bowman. No, sí, correcto. El espacio de Bowman, el espacio tal cual, la luz blanca, ¿no? Todo esto es el espacio de Bowman. Muy bien. Sí, este es el espacio de Bowman. Ahora, toda esta parte interna, esta envoltura interna, la hoja visceral. La hoja visceral. Sí, gracias. Gracias. No sé quién habló, pero gracias. La hoja visceral. Muy bien. Hasta ahí, entonces... ¿Sí? ¿Tienen una pregunta, chicos? Hasta ahí, bien. De verdad, todo espacio de Bowman. La hoja, a ver, lo voy a señalar más bonito porque está desordenada. A ver, hasta aquí. La número 1, hoja parietal. Bien la que me respondió, hoja parietal. La número 2, el espacio de Bowman. La número 3, que vendría a ser la parte más interna, la hoja visceral. Ahora, estos 3 elementos más al extremo. Sí, es la más externa, ¿no? La más externa. Estos 3 elementos, ¿qué constituyen? La cápsula de Bowman. Bien, la cápsula de Bowman, así, tal cual, la cápsula de Bowman. Sí, entonces hasta ahí ya tenemos una parte del elemento del glomérulo, la cápsula de Bowman. Ahora, la parte más interna, ya aquí no los puedo, con la manito no voy a nada más indicar, ¿qué vendrían a ser estas células más teñidas? Como por ejemplo esta célula, que es, bueno, bastante teñida, ¿no? A diferencia de los otros, están teñidas. Vendrían a ser... ¿Qué vendrían a ser estas células teñidas? Las células más teñidas dentro del glomérulo, como por ejemplo esta, bueno, esta es la que más está bastante teñida, vendrían a ser los núcleos de los capilares glomerulares, los núcleos de los capilares glomerulares, así. Es, bueno, es lo que representan. Las células más pálidas vendrían a ser los borrosos o pálidos, claro, sí, los podocitos. Los podocitos vendrían a ser, aquí no veo muy bien células pálidas. Esta podría ser una célula pálida, no veo muy bien células pálidas aquí.
pero células pálidas vendrían a ser siempre los podocitos, siempre acá, los podocitos, y la luz en blanco vendrían a ser la luz de los capilares o el endotelio, ¿no? El endotelio mismo, la luz del endotelio. Y entonces la matriz por dentro es del mesangio, de las células mesangiales. Este aspecto así nubloso, algo así, son las matriz del mesangio, ese es así. Entonces, hasta ahí las células pálidas, podocitos, las células más teñidas, núcleos de los capilares glomerulares. Y ahora, hay otra estructura acá que en sí es bastante particular porque en esta imagen no le está, la primera imagen no le está, pero aquí sí. Y este vendría a ser otra estructura nueva que ya podemos, que gracias a esta estructura nosotros podemos localizar dónde estamos, ¿no? O qué estructura general es esta. La estructura así general, tal cual, es el corpúsculo renal, porque acá hay una estructura distinta. Vendría a ser la mácula densa, conjunto con su túbulo distal, y todo esto vendría a ser ya el corpúsculo renal. Pero acá, ahora sí, señalándola, esta flecha de aquí, no podemos confundirla con mácula densa, nada más de frente decir mácula densa, no, porque si estamos señalando esta estructura con una luz va a ser un túbulo ya sea contorneado proximal o distal. Ahora vamos a diferenciarlos, pero antes de señalar qué túbulo contorneado es, o que ya también podemos saberlo, pues si ya vemos la estructura del corpúsculo renal general, también podemos identificarlo, pero en el corte histológico saber cuál es la diferencia entre esos túbulos contorneados distales o proximales. Tener en cuenta que en ambas estructuras la similitud es que ambas tienen un núcleo central. Ambas tienen un núcleo central, pero la diferencia es que estas tienen una luz distinta, unas de ellas, una luz regular y una luz irregular. La luz que es irregular va a ser la que es el túbulo contorneado proximal, y la luz regular va a ser el túbulo contorneado distal. Entonces, así, tal cual, ese es el túbulo contorneado distal con una luz, perdón, con unas células, todas son células centrales, sus núcleos de las células van a ser centrales. Y una luz más regular, o sea, una luz visible, y un túbulo contorneado proximal, que los núcleos también van a ser céntricos van a ser sus núcleos, pero que van a tener una luz un poco más difusa, una luz un poco más opaca que el resto de túbulos contorneados distales, ¿no? Porque es su diferencia. Entonces, regresando a la primera imagen, esta imagen, vamos a buscar un túbulo contorneado distal, que tiene una luz regular. Por ejemplo, esto vendría a ser un túbulo contorneado distal que tiene una luz bien amplia, clara, definida, por lo que este vendría a ser un túbulo contorneado distal. Y el distal es con luz más nítida, ¿verdad? Sí, el tubo contorneado distal sí tiene una luz regular, una luz que es definida, un poco más definida, y los núcleos siempre van a ser centrales. Siempre van a ser centrales. A diferencia de un túbulo contorneado proximal, que por ejemplo podemos buscar, por ejemplo, este es un túbulo contorneado distal, y un túbulo contorneado proximal podríamos encontrar, a ver, otra diferencia. Podríamos encontrarlo aquí, entre estas pueden estar, pero como está bien así distorsionado, esta, por ejemplo, mira aquí, este túbulo contorneado es proximal, porque la luz está opaca, ¿sí? Está bastante opaca, en su mayoría está opaca. Entonces, esta vendrían a ser un túbulo contorneado proximal, sí, tal cual. Sí, gracias, no hay problema. Sí, entonces, este debería ser un claro ejemplo de un túbulo contorneado proximal. Un túbulo contorneado proximal. Y este vendría a ser un claro ejemplo de un túbulo contorneado distal.
Otro túbulo contorneado distal, que acá hay bastantes, más que todavía proximales. Un túbulo contorneado distal, por ejemplo, este también, bastante claro la luz. Aquí también un túbulo contorneado distal, este también de la misma manera. Este podría ser un túbulo contorneado proximal, podría ser, pero no lo noto mucho los núcleos. Algunas puede ser que también a veces el corte histológico esté un poco defectuoso o haya habido errores en corte y se manche un poco la luz. Pero a nosotros hay que priorizar, ¿no? Priorizar en que si en su mayoría la luz está muy opaca, es porque en definitiva es un túbulo contorneado proximal. Y si es que la luz está nítida y tienes la suerte, ¿no?, de encontrarlo así tal cual, es de frente un túbulo contorneado, sin dudarlo, distal, así tal cual. Entonces, acá también podemos encontrar, por ejemplo, un túbulo contorneado proximal. Ahí, aquí. No sé si acá pueden ver mi manito aquí. Un poco está opaco, está bastante opaco. Acá, un poco opaco. Ya, acá también podría ver, pero como está muy desordenado, creo que acá no se identifican muy bien los núcleos. No podríamos identificar muy bien, pero acá los de arriba sí se ven bien claro la luz regular, túbulo contorneado distal, así tal cual. Ahora, regresando a esta imagen, ¿alguien me puede decir qué túbulo contorneado es? Esto que también está bien claro, bien claro. ¿Un túbulo contorneado distal o un túbulo contorneado proximal? Porque la luz está clara, está definida. La luz, esto vendría a ser un túbulo contorneado distal. Yo también creo que es un túbulo contorneado distal porque la luz está bastante, en su mayoría está bastante clara. Esto vendría a ser un defecto que quizás se desplazó un pedazo de tejido hacia la luz, pero vendría a ser un túbulo contorneado distal. De la misma manera un túbulo contorneado distal. Ahora, hay estructuras que por el tipo de corte a veces están así como así tal cual, o también se encuentran así. Ya, eso no influye en lo que puede ser un túbulo contorneado distal o proximal, ¿no? Hay que depender más de la luz, porque esto también podría ser un túbulo contorneado distal, un túbulo contorneado proximal. No por la forma va a ser uno en específico, no necesariamente. Sí, exacto. Entonces, de acá todo tal cual así. No hay que depender bastante de la luz. Cuando hablamos de túbulos, hay que depender de la luz, no de la disposición, porque este es un corte longitudinal. A veces el corte da y los corta de esa manera, pero no dependamos del mismo, no, que es longitudinal, así el corte puede ser un túbulo específico. No, la luz es lo más importante. Entonces, ya con esto podemos identificar qué túbulo contorneado es tal cual en esta imagen. Y ya para no hacerlo muy larga, y gracias a la estructura también, que si nosotros lo aprendemos, de frente podemos sacar que es un túbulo contorneado distal, ¿no? El que está adyacente aquí, un túbulo contorneado distal. Además que también la luz se ve bastante clara, ¿no? Acá algunos se desplazan quizás el error del corte histológico, pero se ve clara. Entonces, este es el túbulo contorneado distal. Lo que está adyacente a ella y ver que hay células unas sobre otras, como por ejemplo aquí, unas sobre otras, esto vendría a ser la mácula densa. Esto sí vendría a ser la mácula densa, tal cual. Y ahora, debajo de la mácula densa existen células que sí se notan, pero aquí no está muy bien definida, pero sí suelen verse en algunos cortes las células yuxtaglomerulares, así como este componente, células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares. Pero las células mesangiales extraglomerulares no se suelen presentar, no suelen presentarse muy bien. Pero en este corte no se define también muy bien las células yuxtaglomerulares, pero sí existe, y lo vamos a ver más adelante, una célula yuxtaglomerular, en otra imagen que sí es bien notoria. Pero de ahí ya sí tenemos, miren, mácula densa, células yuxtaglomerulares,
ahí fijo hay un aparato yuxtaglomerular que tiene 3 elementos, ¿no? Estos elementos, otra vez lo señalo, estos 3 elementos son el aparato yuxtaglomerular. Ahora, con todo esto, ahora sí, vamos a con esta imagen primero, para enseñar lo que es el aparato glomerular. Y luego pasamos con lo que es las ramas, Lassa de Henle, perdón, Lassa de Henle. A ver, aquí les voy a señalar, y rápido nada más, porque ya vamos a terminar, cuáles son las estructuras. Esta estructura, acá, a ver, aquí está. Ya. A ver, ¿qué estructura es esta? Ya. ¿Qué estructura es esta? La más externa que estamos viendo. Esta es la 1, la 2. Estructuras, hay que hablar de estructuras porque a veces dicen estructuras, señal de estructura, señal de la célula. Estas son 2 estructuras. Este es el espacio de Bondman, ya de frente, espacio de Bondman. Y sí, claro, la primera sería la hoja parietal. Esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral. Esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral. Ahora, aquí sí vamos a encontrar, miren, esta es la mácula densa. Esta es la mácula densa. Esta luz representaría a lo que es el túbulo contorneado distal. Esta es la mácula densa y este conglomerado de células bien definidos adyacente a la mácula densa son las células yuxtaglomerulares. Estas son las células yuxtaglomerulares. Aquí sí se notan bien. Células yuxtaglomerulares. Este es el túbulo contorneado distal. Y estas son la mácula densa. Entonces, aquí podemos presentar que este es el aparato yuxtaglomerular. Entonces, eso es lo que quería mostrarle, que aquí sí hay una célula yuxtaglomerular bastante definida. Hay túbulo contorneado distal, mácula densa y células yuxtaglomerulares. Ahora, aquí también podemos ver células teñidas, que son los núcleos de los capilares glomerulares. Las células un poco más pálidas, como esta, podrían ser los podocitos, y la matriz del mensaje. Ahora, ya con esto, a ver, voy a preguntarles qué podría ser. No, primero mejor vamos con lo que es la asa de Henle. Y ya luego los pregunto cuál es la diferencia entre el asa de Henle con el túbulo contorneado. Los túbulos contorneados. En cuanto al asa de Henle, hay una asa de Henle delgada y gruesa, en la que se identifican los cortes, y la diferencia entre la asa de Henle y túbulo contorneado distal siempre, en este caso van a ser los núcleos nada más, porque en la asa de Henle los núcleos ya no van a ser céntricos, sino van a ser excéntricos, siempre van a ir hacia la luz, ¿no? Siempre van a estar hacia la luz. Muy diferente a lo que es los túbulos contorneados, que son céntricos. Y aquí lo detallo, acá está. Todo esto es, lo señalado en negro, son ejemplos de asas de Henle. Aquí podemos ver que los núcleos son excéntricos, van hacia la luz y están muy cercanos a la luz o incluso a veces fuera ya fuera de la luz, ¿no? Bueno, están directamente a la luz como si es que patrullen hacia la luz. En este caso es un asa de Henle, todos son asa de Henle. La diferencia es entre la gruesa y delgada es el mismo grosor. Si es gruesa es porque es la altura de las células lo hace ser gruesa, así, bien definida, y en el caso de lo que es las asas delgadas de Henle también parecen un hilo tal cual, que en este caso no hemos encontrado asa de Henle delgada, en otra imagen sí está, pero en esta solamente les muestro asa de Henle gruesa, y todas estas van hacia la luz, el núcleo. Acá también, miren, el núcleo va hacia la luz,
son excéntricas. Se dirigen hacia la luz, esa también hacia la luz, y son asas de Henle. Entonces, hay que diferenciarlos con los túbulos contorneados. Y por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a señalar aquí, porque acá está un poco más definido. ¿Qué tipo de asa? Perdón, ¿eso vendría a ser un túbulo contorneado o un asa de Henle? Esto vendría a ser un túbulo contorneado, un asa de Henle. ¿Qué creen que puede ser? ¿Asa de Henle o túbulo contorneado? Esta estructura de acá. Sí lo pueden ver, ¿no? La manito que es un túbulo contorneado o un asa de Henle. Por los núcleos nada más podríamos identificarlo. Por los núcleos son excéntricos y vendrían a ser un asa de Henle. Sí, es un asa de Henle. Es un asa de Henle gruesa. Gruesa porque las alturas de las células, o sea, si ven la silueta y con la luz, la silueta tal cual que vendría a ser, a ver, aquí, y esta es la luz, así, sí hay un grosor entre todo este círculo, ¿no? Hay un grosor. Ese grosor lo define por sí misma esa gruesa de Henle. Y ya los núcleos que protruyen hacia la luz son lo que los caracteriza ser asa de Henle, tal cual. Entonces, este sí sería un asa de Henle. Aquí también, este también vendría a ser un asa de Henle. Este vendría a ser un asa de Henle, tal cual. Asa de Henle gruesa. Ahora, aquí, por ejemplo, aquí, esto podría ser un asa de Henle. Esto está también bastante claro para definir si es asa de Henle. En esta estructura, para este caso, esta asa de Henle sería realmente una asa de Henle. No, ni siquiera es asa de Henle, ¿no? No, claro, entonces es ilógico. ¿Por qué? Por los núcleos mismos, porque están céntricos y eso es un túbulo contorneado, proximal o distal. También está sencillo identificarlo si es distal o proximal. Por la luz misma, recuerden que el túbulo contorneado distal, lo de lejos, siempre va a ser una luz regular. Y lo cercano siempre va a ser una luz irregular. Por tanto, es un túbulo contorneado proximal, tal cual mismo. Exacto. Entonces, túbulo contorneado proximal. No confundirlo con un asa de Henle. Bien, sí. Aquí, ¿qué vendría a ser esta estructura? Núcleos excéntricos o céntricos. Siempre definirlos para descarte de asa de Henle o túbulo contorneado. Sí, bien, gracias. Sí, tal cual. Esta vendría a ser un túbulo contorneado por el centro, por el núcleo céntrico. Ahora, la luz vendría a ser un túbulo contorneado proximal o distal. Aquí, ¿alguien me puede decir si es distal o proximal? Es un túbulo contorneado. ¿Proximal? Sí, proximal. Sí, tiene razón, proximal. Aunque no, proximal, yo lo veo, no, distal, parece distal. A ver, parece proximal y distal. Por la luz, ¿no? Yo creo que es un túbulo contorneado distal, porque lo veo, la luz ya lo está opaca, se ve la luz, no se ve muy definida la luz ya.
O sea, en su mayoría, porque tiene una luz pequeña también, pero en su mayoría se ve que fuera opaca, ¿no? Sería una luz, la luz en su mayoría se ve opaca. Entonces vendría a ser una proximal, proximal tal cual. Bien, entonces, hasta ahí está claro. Esta vendría a ser, por ejemplo, también un asa de Henle. También los núcleos son excéntricos, van hacia la luz. Entonces, hasta ahí está claro, chicos. Pueden decirme si está bien, ¿la han entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿La luz opaca es distal o proximal? No, la luz opaca es proximal. Proximal. Recuerden, túbulo contorneado, lo que está más cerca, que es proximal, es la luz opaca. Una mnemotecnia, una técnica, no sé cómo quieran llamarlo. Por ejemplo, el sol es, si tú te acercas mucho a mirar el sol, no puedes, no te incomoda el ojo ver el sol tan cerca. Entonces, si te acercas mucho al sol, te fastidia. Tómelo como si fuese una luz irregular. Si tú ves lejos el sol, también te incomoda, pero cuanto más te acercas a una luz de una pantalla, luz del sol, como quieran, una luz bastante fuerte, o la luz de los carros, tal cual así, cuanto más cerca, más te opaca. Si lo ves lejos, no tanto. Entonces, sí, gracias. Podría ser así, denominarlo así, no sé, técnica, como quieran llamarlo. Entonces, así, proximal o cercano te molesta. Lo distal, frente a una luz, tal cual, no es muy molestoso. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estaría claro. Y ya para terminar, solamente respecto a lo que es, a ver, nada más detallarles un poco más acerca del asa de Henle. Aquí es una imagen ya está detallada. Es así lo que les vendría a estar diciendo, ¿no? El asa gruesa de Henle es tal cual, por definición, gruesa por la altura de las células. Los núcleos también protruyen hacia la luz, pero también son grandes, tal cual, o sea, el tamaño, la asa gruesa lo define tal cual. La altura, gracias a la altura de las células que son más anchas, se hacen más gruesas a simple vista. Y en el caso de una asa de Henle delgada, es una hilera así, tal cual, bien delgado. Los núcleos son más grandes que el mismo citoplasma de la célula, pero al menos aquí se nota, no se ve así, se ve bien delgada. Aquí está definido, pero acá podemos ver otra. Mira esta hilera así, tal cual es una hilera, y los núcleos que son más grandes, al menos se tienen bastante grandes, porque solamente parece que estuvieran recubiertos, o bueno, están juntos a un hilo, ¿no? Pero la luz así, bien grande, y esta sería una asa delgada de Henle. Y en este caso, una asa gruesa de Henle ya vendría a ser esto. También podría ser una otra asa de Henle gruesa por aquí. Podría ser, a ver, aquí no una asa de Henle gruesa. Esta vendría a ser una asa de Henle delgada. Y una asa delgada. Una asa delgada es así. Esta es una asa delgada. Esta, y acá se ve más. Acá está ya. Aquí está recubierto con. Delineado, está delineado, pero acá no. Pero igual representa lo mismo. Esa es una asa delgada. Es una asa delgada. Esta es una asa gruesa. Pero acá hay un montón de asas gruesas. Lo voy a enseñar. Pero así es la referencia en sí. Esa es una asa delgada y esta es una asa gruesa. A ver, acá hay una imagen en blanco. Acá hay un montón de asas gruesas de Henle, gruesas, sino que no lo puedo señalar cuando me acerco, pero aquí por el puntero, por ejemplo, miren toda esta franja, células bastante circulares, o sea, grandes, excéntricas, y miren la silueta o la altura de la célula. La altura de la célula se ve que son gruesas, o sea, grandes, ¿no? Y eso le da como el aspecto grueso. O acá también mismo, gruesos. Las células excéntricas, gruesas.
Y acá también todo esto, toda esta franja grande, un corte así longitudinal, gruesas, amplias, ¿no? Amplias en el grosor. Y delgadas tal cual, o sea, la delgada es el mismo hecho de ser delgadas, se ven como hileras finas. Y acá vendría a ser una hilera fina. Por ejemplo, aquí, todo esto, las células incluso cuando son la delgada de Henle se ven un poquito aplanadas. O acá también, aquí también, bien delgadas. O acá también, es una asa de Henle delgada. Delgada, o aquí está bien notorio, aquí. Y estas serían gruesas, gruesas, gruesa, esa es asa de Henle gruesa, delgada. Acá también es otra delgada. Y así tal cual. Es, creo yo que las asa de Henle suelen ser más fáciles de identificar si es una delgada o gruesa, eso es lo más fácil. Y siempre los núcleos excéntricos, el túbulo contorneado, siempre son núcleos céntricos y siempre van a depender de la luz. Siempre. Los túbulos dependen de la luz y las asas de Henle siempre dependen ya del núcleo de diferenciarlos del túbulo contorneado. Se diferencian por los núcleos, porque son excéntricos. Los núcleos céntricos son túbulos contorneados. Ya de ahí tú difieres si es que es túbulo contorneado distal o proximal por su luz. Asa de Henle lo difieres por si es gruesa o delgada por su mismo grosor, tal cual. Si se hace gruesa, es tal cual gruesa, si es delgada, delgada, sí. Es bastante simple, o sea, lógico, ¿no? Bastante lógico. Y el caso de los túbulos contorneados sí depende mucho de la luz. Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Esto es por la parte de histología. Y eso sería todo por la exposición. Gracias por su atención. Gracias a los doctores que han participado, Dana, Andrea, Elian. Gracias por su participación. Judy también. Bueno, Dana, Elian.